Hola, buenos días alumnos. El día de hoy les voy a compartir una nueva clase que es la continuación de la clase pasada que estábamos nosotros viendo, que es las matemáticas. Nuestra segunda clase de matemáticas es la clase sobre aritmética y vamos a iniciar un poquito sobre álgebra. El día de hoy nos vamos a dedicar bastante a hacer ejercicios para poder repasar todo lo que es la aritmética, comenzar a comprender los principios básicos del álgebra y poder ahora sí tener las bases suficientes para la próxima clase seguir con lo más importante que es del álgebra, ¿sí? O que es el álgebra, ecuaciones, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poquito sobre aritmética y vamos a terminar viendo la introducción y los principales elementos para entender el álgebra. Bien, buenos días una vez más. A nombre de Henford les doy la bienvenida a esta nuestra clase de matemáticas, la segunda parte de aritmética y la introducción a lo que es el álgebra. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que son las fracciones. Las fracciones es un tema que me gusta mucho. La semana pasada estuvimos viendo operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Vimos también lo que son las potencias y las raíces cuadradas. También estuvimos tocando un poquito sobre la ley de los signos y la jerarquía de operaciones. El día de hoy vamos a seguir viendo lo que son las fracciones. Las fracciones son interesantes, les repito, es un concepto que viene del latín, de fractus, o fracto, fractas, fractare, que significa dividir, significa quebrar, ¿no? De ahí viene también que a las fracciones se les conoce como quebrados. Y como un dato curioso, por eso una fractura, pues la relacionamos como cuando nos quebramos un hueso. Entonces no se les vaya a olvidar, fracción también es lo mismo que un quebrado. Por eso cuando íbamos en la primaria o hace tiempo a las fracciones se les conocía como los quebrados. Bien, entonces existen muchos tipos de fracciones. Sin embargo, nosotros vamos a ver tres que son muy importantes y son con las cuales vamos a iniciar a trabajar nosotros. No hay otras, ¿sí? Únicamente son estas fracciones las cuales nos van a ayudar a nosotros a trabajar de una manera bastante sencilla y vamos a comprender este tema de fracciones que para muchos de nosotros puede ser como nuestro coco, ¿sale? Bien, entonces vamos a iniciar. Les voy a platicar que los quebrados o fracciones existen tres tipos diferentes. Vamos a ver las fracciones propias o impropias y las fracciones mixtas. Las fracciones propias, o antes de iniciar con las fracciones propias, impropias y las mixtas, quiero presentarles la estructura básica de una fracción o de una división o de un quebrado, que tenemos un numerador y tenemos un denominador. El numerito que siempre va arriba se llama numerador, nos va a indicar la cantidad de veces que estamos expresando al denominador, ¿sí? En este caso son 3 sobre 4, 3 entre 4, o podemos llamarlo también 3 cuartos, ¿sale? Entonces, esto es lo básico para entender cómo se constituye una fracción. El número de arriba es el numerador y el número de abajo es el denominador. Entonces tenemos aquí una fracción o un quebrado, 3 sobre 4. Bien, recordemos que existen tres tipos de fracciones. La fracción propia, la fracción impropia y la fracción mixta, ¿sale? La fracción propia se va a caracterizar por algo muy sencillo, ¿sí? La fracción propia se va a caracterizar por algo muy sencillo. Ojo, antes de decirles por qué, recordemos que si ponemos de esta manera la fracción, 6 lo marcamos una rayita, 6 entre 4 o 6 cuartos o 6 sobre 4 es lo mismo que si pongo una diagonal, 6 sobre 4. ¿Sí? En varias ocasiones algunos de mis alumnos se confunden cuando en los exámenes les ponemos los quebrados o las fracciones de esta manera o de esta manera. Yo les aviso desde aquí que como ustedes los vayan a ver, es lo mismo, ¿sale? Expresa una fracción, expresa una división, expresa un quebrado. Bien, ahora sí, ¿qué es lo característico de una fracción propia? Una fracción propia, la característica es que su numerador siempre es menor que el denominador. Entonces, una característica importante sobre las fracciones propias
es que el numerador o el número que va arriba es menor que el número que va abajo o el denominador, ¿sale? No se les vaya a olvidar esta primera característica de las fracciones propias. El numerador siempre es más pequeño que el denominador. Luego tenemos las fracciones impropias. Las fracciones impropias es muy fáciles de reconocer o de poderlas construir, porque el numerador o el número que está siempre va a ser mayor que el número que está abajo, ¿sale? Entonces, en una fracción impropia, el número de arriba siempre va a ser mayor, o el numerador siempre va a ser mayor que el denominador, ¿sale? Y por último, las fracciones mixtas, pues son aquellas fracciones que se constituyen de números enteros y de una fracción, ¿sí? El número más grande nos va a indicar un número entero y el número más pequeño y la fracción pues nos va a indicar una división o un quebrado. Por ejemplo, aquí tenemos un entero 2/4 o un entero 2/4, ¿sí? Y aquí vamos a ver que vamos a tener una fracción, un entero más una fracción propia, ¿sí? Entonces, un entero o dos enteros o tres enteros más una fracción propia nos va a dar una fracción mixta, ¿sale? Entonces vamos a repasar esto un momento. Las fracciones propias, alumnos, son aquellos cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Luego, tenemos la impropia y se va a caracterizar porque el numerador es más grande que el denominador, ¿sí? Y tenemos las fracciones mixtas, que es números enteros más una fracción propia, ¿sí? Es sencillo, números enteros más una fracción propia. Excelente. Seguimos con nuestra clase. Las fracciones nacen por querer medir o querer estipular cómo se pueden dividir los enteros o quebrar los enteros. Recordamos que tenemos una totalidad, un entero. Entonces, si lo partimos a la mitad, pues vamos a tener dos mitades o dos medios. Y así fueron haciendo los quebrados. Luego decían, y ahora si lo dividimos en 4, bueno, pues ya no son medios, ya son cuartos. O las cuartas partes. Bueno, y si ahora lo queremos dividir en 5, bueno, entonces van a llamar quintas partes o quintos, ¿sí? Y así sucesivamente hasta donde se pueda dividir un entero. Luego, si lo dividimos en 8, bueno, pues van a ser octavos. Y así fue como fueron naciendo las fracciones. De tal manera que aquí tengo 4 octavos de un entero que acabo de marcar. Si marcara uno más, serían 5 enteros, 5 octavos. Por lo tanto, esa imagen es lo mismo que decir 5 octavos, ¿sale? Una fracción propia, 5 octavos. Y así fue como nacen las fracciones, los quebrados, al tratar de dividir los números enteros, ¿sí? Es una fracción propia. Bien. Ahora, una fracción mixta, si la quisiéramos representar en una imagen, sería sencillo. Una fracción mixta sería un entero más un medio. Entonces, una fracción mixta sería un entero, un medio. ¿Se fijan? Así sería en imagen un entero, un medio. Y así fue como se fueron expresando las fracciones hasta llegar a la teoría que hoy tenemos y a la práctica que hoy conocemos sobre lo que son las fracciones. Entonces resumimos aquí sencillo. 3 tipos de fracciones, las propias, las impropias y las mixtas. Son muy sencillas de aprender, espero que así haya sido. Si no recuerdas, ya sabes, te puedes comunicar conmigo a través de los comentarios del WhatsApp y ya les voy a dar sus errores. Hasta ahorita muy poco les mando errores porque realmente, pues la mayoría los está haciendo sus trabajos, sus actividades de manera correcta. Entonces, muchas felicidades a todos. Y a los que les he mandado corrección, pues ha sido por el procedimiento, porque a veces nomás me mandaron el puro resultado,
Sin embargo, cuando no les mando una retroalimentación es porque lo han hecho de una manera correcta. Muchísimas felicidades. Ahora vamos a seguir con un tema que tiene que ver bastante con las fracciones, que va a ser suma y resta de fracciones. ¿Cómo se suman? ¿Cómo se restan las fracciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a borrar, permítanme que borre esto del pizarrón. Y tenemos lo siguiente. Es bien sencillo, antes de iniciar con la suma, la resta de fracciones, las fracciones impropias se pueden convertir a fracciones mixtas. Por ejemplo, yo tengo 4 medios y lo único que tengo que hacer es dividir el denominador entre el numerador. 2 entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? Pues 2 veces. Entonces, 4 medios es igual a 2. Ahora, otra fracción impropia. 5 medios. Lo único que tengo que hacer para transformarla en una fracción mixta es 2 entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? 2. Y nos quedan ¿cuántas? 1. 2 por 2, 4. Para 5, 1. Entonces, 2 enteros, 1 medio es lo mismo que 5 medios. Y ya la fracción impropia la transformamos a una fracción mixta. Esperemos que hasta aquí no haya ningún problema. Y también las fracciones mixtas las podemos transformar en fracciones impropias. Tengo una fracción mixta, 2 medios, 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Para transformarla así, sería multiplicar 2 por 4, 8 y sumarle el 3. 2 por 4, 8 más 3, 11. 11 cuartos. Ahí ya tenemos una fracción impropia. Una fracción mixta a una fracción impropia. Y viceversa. Si queremos hacer una fracción propia a una fracción mixta, divido 4 entre 11. 4 entre 11. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 11? 2. 2 por 4, 8. Para 11, 3. Entonces ahí tenemos nuestra conversión. Sería los de arriba los enteros. Los de arriba los enteros. Más 3 cuartos. ¿Se fijan? Así es sencillo, se transforma una fracción propia a mixta o la mixta a impropia. Bien, entonces ahora sí vamos a ver suma y resta de fracciones. Existen dos métodos para poder realizar la suma y las restas de las fracciones. Recuerden que en matemáticas lo importante es llegar a la respuesta correcta sin importar el método, pero que el método sea real, que el método sí exista, no sacar resultados mágicos, ¿sí? O como ahora estamos acostumbrados únicamente con la calculadora y listo. No, tenemos que saber el por qué sale eso, ¿sí? Por eso es la importancia de los procedimientos, porque los procedimientos nos van a ir indicando qué es lo que tenemos que realizar y cómo llegamos a ese resultado. Nada sale de la magia, nada sale porque sí. Entonces vamos a aprender a sumar y a restar con fracciones. Existen dos métodos. Cuando tenemos dos fracciones y cuando tenemos tres o más fracciones. ¿Sí? Cuando tenemos dos fracciones, el método que se utiliza es el método cruzado. Y cuando tenemos tres o más fracciones, se va a utilizar un método del mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, dos tipos de métodos para sumar y restar fracciones. Cuando tenemos dos fracciones nada más, se va a utilizar el método cruzado. Y cuando tenemos tres o más fracciones, vamos a utilizar el método del mínimo común múltiplo. Se los voy a explicar en un momento más. Si se fijan ustedes,
esto va a estar bastante sencillo. Primero, las fracciones se pueden sumar y se pueden restar. Entonces aquí estamos viendo sumas y restas de fracciones. Sumas y restas de fracciones. Bien, seguimos. ¿Cómo vamos a empezar entonces? La suma está por método cruzado. Vamos a tener una fracción. 4/3 más 1/2. ¿Sí? Se fijan, aquí tenemos ya las dos fracciones que vamos a sumar. ¿Qué se tiene que hacer? Esto es igual a... Lo primero que tengo que hacer yo es multiplicar los denominadores. 3 por 2, 6. Y luego ahora sí viene un método cruzado. Multiplicar el numerador por el denominador. Así. 4 por 2. Y el resultado ponerlo aquí. 8. Y luego poner el signo que me están pidiendo. Si es suma, pongo el signo de suma. Y luego multiplico de manera cruzada 1 por 3 y el resultado lo subo acá. De tal manera que ya tenemos ahí ya nuestra operación final únicamente para realizarla. Y lo único que hicimos fue multiplicar de manera cruzada. 4 por 2, 8. 3 por 1, 3. Se pone el signo de la operación y luego al final o al principio, como gusten, multiplicamos los denominadores. 3 por 2, 6. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué sigue? Únicamente hacer la operación que nos salió. 8 más 6, 14. Es igual a 14 sextos. Si se fijan, esta es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador, es decir, 14 sextos. Y esto lo podemos simplificar, que es decir, dividir entre 2, porque se puede dividir entre los dos, y esto es lo mismo que 7 tercios, ¿sale? Así podemos dejarlo, 7 tercios o dividir y cambiarlos a fracciones mixtas, que cambiarlo a fracciones mixtas sería 6 entre 14. 6 entre 14, 2. 2 por 6, 12. Para 14, 2. Por lo tanto, sería lo mismo que decir 2 enteros, 2 sextos. ¿Se fijan? Y ahí tenemos ya nuestros resultados. Esto es muy sencillo, método cruzado. Ahorita voy a ponerles otro ejemplo para que vayamos practicando. Recuerden que en esta clase vamos a practicar bastante esto hasta que lo logremos dominar casi como las sumas de las restas, porque es algo importante para que ustedes puedan aprender después el tema que sigue, que es sobre álgebra. Bien. Siguiente ejemplo sobre esto mismo. Tenemos 7 tercios más 3 cuartos. ¿Sale? Por método cruzado nos va a decir que es igual a. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vemos una expresión de ese tipo? Bien, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar de manera cruzada. Trazamos nuestra línea. 7 por 4, 28. Más 3 por 3, 9. Y al final multiplicamos los denominadores. 3 por 4, 12. ¿Sí? Y así se le conoce al método cruzado. Al final hacemos la operación. 28 más 9 es igual a 37, 37 doceavos. ¿Sale? Ahí tenemos nuestro resultado final. Ahora, si lo quieres hacer más pequeño, es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Por lo tanto, podemos hacer la división. 12 entre 37. 3 por 12, 36, para 37, 1. Por lo tanto, esta fracción
de 37 doceavos es lo mismo que 3 enteros, un doceavo. ¿Sale? Bien, espero que vayamos entendiendo. Me estoy dando a entender. Es muy sencillo este método de cruzado para la suma y la resta. Ahora ustedes van a decir, bueno, profe, ¿y la resta a qué horas viene? Igual, con este mismo ejemplo lo hacemos. ¿Sale? 7 tercios menos 3 cuartos, ¿cómo sería? Igual método cruzado. Trazo mi línea, ahí está mi línea, y comienzo. 7 por 4, 28. Luego el signo de la operación menos 3 por 3, 9. Y al final multiplico los denominadores. 3 por 4, 12. Y hago la operación. 28 menos 9 doceavos es igual a 19 doceavos. ¿Verdad? Y ya tenemos nuestra fracción impropia. Y si queremos hacerla mixta, lo podemos hacer. 12 entre 19 nos queda un entero, 7 doceavos. ¿Se fijan? Así de sencillo es el método cruzado de suma y resta para dos fracciones que estamos sumando o restando. Bien, ahora vamos a ver el otro método, que es cuando tenemos 3 o más fracciones para sumar o para restar. Y a este método, como ya les había dicho, se llama el método del mínimo común múltiplo, ¿sí? El método del mínimo común múltiplo. ¿Y en qué consiste este? Sencillo. Nosotros tenemos dos fracciones. Por ejemplo, 2 quintos más 5 cuartos menos un medio. Si se fijan, aquí las operaciones están mixtas. Bueno, hay sumas y hay restas. Y son 3 fracciones las que vamos a sumar y restar. ¿Cómo se va a hacer a través de este método? Bien, hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? La primera, lo que tenemos que hacer va a ser buscar el mínimo común múltiplo. Y ustedes van a decir, bueno, profe, ¿qué significa mínimo común múltiplo? Bien, el mínimo común múltiplo significa que es mínimo porque es el primer número, común que es común a todos, que se repiten todos, múltiplo, es decir, que ese número que es el primero que vamos a encontrar para los 3 números que se encuentran en todos los números, los multiplica, ¿sí? Vamos a explicarlo ahorita más adelante y lo van a entender de una mejor manera. Primera parte, ¿sale? Bien. Tenemos, para sacar el mínimo común múltiplo, lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a trazar líneas imaginarias. Una línea, 2 líneas, 3 líneas. Sobre los números que tenemos aquí marcados. ¿Sí? Vamos a sacar sobre el 2, sobre el 5, ¿sí? Y sobre el 4. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir trazando multiplicadores de 2. Entonces tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? Ahí tenemos entre el 2, la tabla del 2. 2, 4, 6, 8, 10, hasta 12. ¿Por qué hasta 12? Ahorita lo van a ver. Le podemos seguir hasta el 20 y no hay ningún problema. Luego tenemos la del 3. ¿Sí? Tenemos que ir buscando números multiplicados entre 2, 3, 4, 5, entre las tablas de multiplicar, que nos den un número parecido, o en los 3 se repita. Luego sería 0, 3, 6, 9, 12. Y luego con el 4, 0, 4, 8, 12.
¿Sale? Entonces, el único número que se repite en las tres tablas de multiplicar es el número 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de un número, en este caso va a ser el 12, ¿sale? ¿Por qué es el 12? Porque el 12 se repite bastantes veces. Entonces, espero que hasta aquí vayamos comprendiendo correctamente. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y de dónde sacó usted los mínimos común múltiplos? ¿O por qué utilizó el 3 y el 4? Sacar el mínimo común múltiplo en estas rectas o en estas líneas, ¿ok? Ahorita les voy a decir de dónde lo saqué. Lo saqué del denominador, 3, 4 y 2. ¿Sí? Entonces estamos buscando un número que sea común a los tres números, un número que multiplicado por esos tres números o que se multiplique por los tres números nos pueda dar eh, común entre todos. Eso significa mínimo común múltiplo. Buscar el primer número que se repita, que sea común entre los tres, en las tres tablas de multiplicar de los denominadores, ¿sí? Y que multiplicado nos dé ese número en los tres números o cifras dadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer número que es común o que se encuentra en las tablas de multiplicar de los denominadores que se nos multiplique lo mismo? Pues el 12. Se fijan en el denominador 2 de un medio, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ahí llegamos. Luego en el 3, 3, 6, 9, 12, también se encuentran los 2. Y luego en el 4, 0, 4, 8, 12. Es el único número es el primer número y el único número hasta ahorita que se repite en las tres tablas de multiplicar de los denominadores. ¿Sale? Del 3, del 4 y del 2, si se fijan ahí respectivamente en la operación. Es bien sencillo. Ahora, haciendo rectas es una manera de entenderlo, pero también podemos hacer otro tipo de tablita que a mí se me hace más sencilla para sacar mínimos común múltiplos. Y lo hacemos de la siguiente manera. Hacemos una tablita. Y vamos a poner aquí los números de los denominadores. Ponen los números de los denominadores. Por ejemplo, vamos a poner 3, 4, 2. Ahí están los números de los denominadores. Y vamos a buscar un mínimo común múltiplo. ¿Sale? A mí esta manera se me hace más sencilla. Luego vamos a iniciar pues buscando un número que pueda dividirse entre esos números. Y vamos a empezar siempre con el 2. Ahora, ¿el 2 divide al 2? Sí. 2 entre 2, 1. Y cuando terminamos en 1, ya terminamos esa tabla. Cuando siempre terminemos en 1, ya lo terminamos. Ahora, ¿el 2 se divide en 4? Sí. ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 en el 4, 2. Y ahí estamos. Luego, ¿el 2 divide en 3? Sí, pero no nos sirve porque no nos da un número exacto y tiene que darnos números exactos. Por lo tanto, simplemente se vuelve a bajar. Igualito. Luego, tenemos otra vez que buscar un número que dividido nos dé un número exacto. Por ejemplo, vamos a seguir con el número 2. ¿Sale?
sacando los mínimos comunes múltiplos en esta ocasión, ¿sale? Entonces estamos diciendo que tenemos que volver a multiplicar ahora un número o buscar un número que dividido nos dé exactos para que toda la tablita nos quede en 1. Ese es el objetivo, que toda la tablita nos quede en 1. Entonces vamos a volver a iniciar con el 2. Ya terminé, entonces ya no, porque ya me quedo en 1. ¿El 2 se divide en el 2? Sí, ok, y nos queda 1. Por lo tanto, ya terminé la otra tablita y nada más voy bajando los números. Me hace falta, pues, el 3. Ahora, el 2 se divide en el 3, sí se divide. Sin embargo, como no nos da un número exacto, no nos sirve. Y bajamos únicamente el 3 otra vez. Entonces vamos a buscar un número que dividido por sí mismo nos dé un número exacto. Entonces, en este caso, el 2 ya no nos sirve, vamos a agarrar el 3. Como estas dos tablitas ya las terminamos, únicamente nos vamos al final. El 3 nos sirve para dividir el 3 en sí mismo. Sí, nos da el número exacto, sí, nos da 1. Por lo tanto, únicamente bajamos los otros unos y ya terminamos nuestra tablita del mínimo común múltiplo. Y ahora, ¿cómo sé cuál es el mínimo común múltiplo, profe? Bien, sencillamente, vamos a multiplicar este por este por este. 2, la tablita del mínimo común múltiplo los multiplicamos entre ellos. 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces, el mínimo común múltiplo es el 12. Si se fijan, nos salió igual que en la recta que hicimos en la primera manera que les enseñé para sacar los mínimos común múltiplos. Entonces, es el 12. ¿Y ahora qué sigue? Pues simplemente vamos a hacer la operación. Ya sabemos cuál es el mínimo común múltiple para poder realizar esta fracción, ¿sí? Esta suma y resta de fracciones. Entonces tenemos 2 tercios más 5 cuartos más 1 medio va a ser igual a, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, que es muy sencillo, ¿sí? Trazamos nuestro 12, que aquí ya lo tenemos, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el 12 entre el denominador, es decir, 12 entre 3 por el numerador, por 2. Y así de cada uno. 12 entre 4 por el numerador, es decir, por 5. Luego 12 entre 2 por 1 entre el numerador. ¿Sale? ¿Sí me voy a entender? 12 entre 3 por 2. ¿Cuánto es? 12 entre 3. ¿Cuántas veces nos da? 12 entre 3. ¿Cuánto es? 4, ¿verdad? Ahora, 4 por 2, 8. Y se pone el signo. Más 12 entre 4, 3 por 5, 15. Menos 2 entre 2, 6. Por 1, 6. Y ahí tenemos nuestra operación. Y ahora sí ya la realizamos. 8 más 5, 8 más 15, 8 más 15 menos 6. 8 más 15, ¿cuánto es? 23 menos 6, 17 doceavos. Y ahí tenemos nuestro resultado. Nuestro resultado a esa operación o a esa fracción es 17 menos 12. ¿Sale? Es bien sencillo. Tenemos una fracción o una suma, una resta de fracciones con 3 fracciones o más. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Primero, sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Los denominadores son los números de abajo de las fracciones. Entonces, paso número 1, sacar un mínimo común múltiplo. Y les enseñé 2 maneras de sacar un mínimo común múltiplo, ya sea trazando rectas por las tablas de multiplicar hasta que veamos un número que se repita en los denominadores. ¿Sale? En su tabla de multiplicar. Luego, o la segunda forma es trazar nuestra tablita, poner el mínimo común múltiplo, poner los denominadores del otro lado y buscar un número que vaya dividiéndose entre ellos hasta que nos dé 1. Cuando los denominadores todos nos dé 1, únicamente multiplicamos los números de la derecha de la tabla del mínimo común múltiplo. 2 por 2, 4, 4 por 3,
12. Y ya nos dio nuestro mínimo común múltiplo. ¿Y ahora qué sigue? Segundo paso. Ya que saqué mi mínimo común múltiplo, ¿qué voy a realizar? Pues ahora sí voy a hacer mi propia operación para realizar la fracción. ¿Qué sería? Muy sencillo, lo voy a repetir una vez más. Trazo mi línea. Ya tengo el mínimo común múltiplo, que va a ser el denominador. Y ahora vamos a buscar los numeradores. Y voy a hacer esto. El mínimo común múltiplo, aquí los voy a poner. Mínimo común múltiplo entre el denominador por el numerador. ¿Sí? De cada fracción. Entonces vamos a hacer 12 entre 3, 12 que es el mínimo común múltiplo entre el primer numerador, entre el primer denominador, entre 3 por el numerador, por 2, ¿sale? Que sería 2 entre 3, 4 por 2, 8. Se pasa el signo, normalito. Y luego se sigue con el siguiente fracción. El mínimo común múltiplo entre el denominador, que es 4, sería 2 entre 4. ¿Cuánto es 2 entre 4? 3 por 5, que va a ser el siguiente numerador, nos va a dar 15. Y se pasa el siguiente signo. Y seguimos igual. Mínimo común múltiplo 12 entre el denominador, que es 2. 2 entre 12, 6. Por 1, que es el numerador, 6. Entonces tenemos ahí 8 más 15 menos 6 es igual a 17 doceavos. Ahí tenemos nuestro resultado final. Ahora, como ese resultado final, 17 doceavos, es una fracción impropia, pues la podemos hacer en una fracción mixta. 12 entre 17 nos da 1, para 17, 5. Entonces ese sería el resultado más correcto. Un entero, 5 doceavos. Bien, alumnos, espero que les esté quedando claro. Este es un ejemplo sencillo. Está aquí el procedimiento. Yo les voy a dejar bastantes ejercicios para que ustedes se vayan poniendo en orden en esta situación. Ustedes vayan practicando y no nos vayamos a quedar atrás, ¿sí? Está sencillo, yo les voy a dejar bastantes ejercicios, les repito. Si tienen alguna duda sobre esto, recuerden que me pueden mandar algún mensajito por WhatsApp a través de los mismos comentarios del Facebook, o también me pueden mandar mensaje personal en el Messenger, WhatsApp o aquí en el mismo Facebook. Y ustedes ya tienen mi número, tienen mi contacto, entonces no duden en realizarlo. Bien, seguimos entonces, ya después de haber aprendido estos dos tipos de métodos para realizar sumas y restas de fracciones, vamos a pasar ahora sí a un tema también bastante importante, que es la proporcionalidad. La proporcionalidad son algunos ejemplos, problemas que nos van a ayudar a sacar porcentajes, probabilidad, posibilidad, etcétera. Y también son muy importantes en nuestra vida diaria. Entonces, el siguiente tema, el tema que vamos a ver en este momento, también es muy interesante. Es un tema de proporcionalidad. Se los voy a poner aquí. Vamos a ver. Proporcionalidad. ¿Sale? Vamos a ver proporcionalidad. La proporcionalidad, cuando a ustedes les mencionan el tema de proporcionalidad, inmediatamente lo más básico que se les va a venir a la mente, se les tiene que venir a la mente, es la regla de 3. ¿Sí? La regla de 3 es sencilla, es una operación la cual nos va a ayudar a resolver problemas sobre porcentajes, problemas sobre probabilidad.
¿sí? Y también nos va a ayudar a sacar resultados simplificándonos tantas operaciones. De tal manera que sin la regla de 3 tendríamos que hacer muchísimas operaciones para sacar un resultado. Y la regla de 3 nos ayuda a hacerlo de una manera más ágil y más sencilla. Y existen dos tipos de regla de 3. ¿Sí? Existe la regla de 3 directa y existe la regla de 3 inversa. ¿Sí? O indirecta. También puede conocerlo así. Entonces, existen dos tipos de regla de 3 que nos van a ayudar a solucionar problemas de proporcionalidad. La regla de 3 directa, la regla de 3 indirecta. La regla de 3 directa se utiliza cuando las cifras que nos están dando son mayores o van haciéndose mayores. Por ejemplo, cuando tenemos un problema que nos dice, yo fui a Liverpool y había una camisa de 800 pesos y decían que 800 pesos era el 40% de su precio. ¿Sí? Únicamente el 40% de su precio. Entonces, yo aboné 1,300 pesos. ¿Qué porcentaje de la camisa pagué? Ok, aquí estamos ante un problema de proporcionalidad donde se tiene que utilizar para resolver una regla de 3 directa. Bueno, profe, ¿y por qué regla de 3 directa? Porque los valores que nos están pidiendo, en vez de disminuir, aumentaron. ¿Sí se fijan? Estos son la información que nos dieron en primer lugar. Nos dice que nosotros fuimos a abonar 800 pesos y que nosotros habíamos abonado 800 pesos de una camisa que es igual al 40% de nuestra deuda. Entonces, si yo hubiera abonado 1,300, ¿qué porcentaje de mi deuda he abonado? Y ahí vamos a tener que sacar una regla de 3 directa. ¿Cómo se hace esta regla de 3 directa? Sencillísimo, ¿sale? Tenemos una fórmula que tenemos A, B, C, ¿sí? Esta información es A, B y C. Y hay una fórmula sencilla que va a ser X, o mi signo de interrogación, es igual a B por C entre A, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula para poder hacer una regla de 3 directa y que es bien sencillo. Sería entonces B por A, que sería X es igual a 800 a 40 por 800 entre 1,300. ¿Sale? A por B, B por C, perdón, entre A. Entonces yo aquí tuve una confusión en la formulita, entonces nos quedaría X es igual, o mi signo de interrogación es igual a 40 por 1,300 entre 800. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que cuando hacemos una regla de 3 y los valores que nos están pidiendo están aumentando, son mayores, por lo tanto, se tiene que resolver con una regla de 3 directa, que para sacar una regla de 3 debemos de saber que se multiplica B por C entre A, y ahí tenemos los valores. 800 es A, 40 es B, 1,300 es C. Nada más tenemos que sustituir esta formulita. X, o nuestro signo de interrogación, es igual a 40, que es B, por 1,300, que es C, entre 800, que es A. Realizamos esta operación y vamos a tener el resultado, ¿sí? 40 por 1,300, ¿cuánto nos da? 52,000, ¿verdad? Ahora, 52,000 entre 800, pues lo hacemos.
Bien, ok. Entonces, sabemos que nos dio 6.500. Por lo tanto, si nos está pidiendo en porcentajes, sabemos que el porcentaje de nuestra deuda que hemos abonado es el 65% de nuestra deuda. Entonces, 1.300 de abono es lo mismo que el 65% de nuestra deuda. Si se fijan, únicamente lo que trato de aquí de enseñarles es a aprender a sustituir los valores dentro de la fórmula de la regla de 3 directa, que nos dice así. Es lo que nos están preguntando si es mayor a la información que nos dieron primero. Se fijan, la primera información nos dijeron que fue 800 y nos están pidiendo cuánto es 1.300. Por lo tanto, aumentó la magnitud de la información, es mayor, y por lo tanto se tiene que resolver con una regla de 3 directa, que nos dice la fórmula. Nuestro signo de interrogación o X es igual a B por C entre A, ¿sale? Y eso nos va a dar el resultado de nuestro signo de interrogación cuando aumenta la cantidad que nos están pidiendo, ¿sale? Bien. Ahora vamos a ver un caso con regla de 3 inversa. Un caso con regla de 3 inversa, pues va a ser lo contrario, es cuando nos van a pedir un valor que disminuyó o se hizo menor a la información inicial. Por ejemplo, ¿sale? Tenemos la siguiente información. Nos están pidiendo que les digamos que Juanito compró 10 juguetes que en total fueron 420 pesos. Y nos van a preguntar, ¿cuánto hubiera gastado Juanito si solo hubiera comprado 6? Entonces, si se fijan, el valor que nos dieron primero fue mayor al valor que nos están pidiendo como resultado, como respuesta. Por lo tanto, aquí no va a ser una regla de 3 directa, sino una regla de 3 inversa. Y la fórmula de la regla de 3 inversa también es muy sencilla. Nos va a decir, nuestro signo de interrogación o X es igual a A por B entre C. Es decir, A, B, C. Es decir, vamos a multiplicar a 10 por 420 entre 6. ¿Y qué se hace? Únicamente se sustituye la fórmula. X o signo de interrogación es igual a 10 por B, 420 entre 6. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? 10 por 420, 4.200 entre 6. 6 por 7, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 700. Hubieran sido lo único que hubiera gastado él, o la diferencia sería de 700, ¿sale? Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo iba a gastar 700 si por 10 gastó 420? Sí, únicamente no estamos viendo valores reales. ¿Sale? Únicamente pusimos un ejercicio para saber cómo se realiza, ¿sí? Es únicamente para saber los procedimientos. Recordemos que en estos dos tipos de ejercicios lo que nos importa es que aprendamos el procedimiento. Ya enseguida les voy a poner ejercicios donde ustedes van a poder sacar ejemplos verdaderos con problemáticas verdaderas. Pero ahorita lo que me interesa, alumnos, es que ustedes sepan las dos formulitas de la regla de 3 directa y de la regla de 3 inversa, ¿sale? Recordemos que la regla de 3 directa es cuando la información que nos están dando aumenta, y la regla de 3 inversa es cuando la información que nos piden ha disminuido. Bien, hasta aquí esto es muy sencillo de la regla de 3 y vamos a comenzar
hasta este momento, perdón, terminamos lo que se refiere ¿a qué? Terminamos lo que se refiere a la aritmética, ¿sí? Y vamos a empezar a ver un poquito la introducción sobre el álgebra y el resto de la clase lo vamos a dedicar a hacer ejercicios, ¿sale? Bien, voy a borrar esto, permítanme por favor. Y seguimos con la introducción al álgebra. ¿Sale? ¿Qué es lo primero que vamos a ver del álgebra? Bien sencillo. Vamos a ver las leyes o propiedades de las potencias. Si se fijan, la semana pasada ya vimos un poquito sobre potencias, fueron muy sencillas. Ahora únicamente les voy a enseñar algunas leyes que no les había dado la semana pasada porque pues era aritmética. Y ahora vamos a ver lo que son las leyes o propiedades de las potencias dentro del álgebra, ¿sale? El álgebra, recordemos que es la parte de las matemáticas que nos van a ayudar a resolver operaciones profundas, operaciones de relación, de semejanza y de desemejanza. ¿Sale? Vamos a ayudarnos a cuadrar, a descuadrar información o porcentajes o resultados para poder encontrar una variable o una literal, ¿sí? Y esto vamos a verlo con tipos de ecuaciones y ecuaciones. Pero antes de iniciar esta parte del álgebra, tenemos que entender estas leyes o propiedades de las potencias y también algunas expresiones algebraicas básicas. Bien, entendemos entonces que los exponentes, nada más para recordarles, las potencias constan de dos números, la base, el exponente y por supuesto el resultado, la potencia. Y existen algunas leyes para esto. La primera ley que nos dice es que para multiplicar potencias, escúchenlo bien porque esto es importantísimo, para multiplicar potencias, ¿cómo lo tengo que hacer? Por ejemplo, profe, si a mí me están poniendo multiplicar 5 por 5 al cuadrado por 5 al cubo o 5 a la 3, ¿cómo lo tengo que hacer? Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto va a ser igual a 5 y vamos a sumar los exponentes. 2 más 3, 5. Entonces sería lo mismo que decir 5 a la 5. Cuando nos van a pedir multiplicar potencias, lo único que tenemos que hacer es sumar los exponentes. No se les va a olvidar. Entonces, si tenemos 2 a la 3 por 2 a la 2 es igual a 2 a la 5. Y ya nada más lo hacemos. Que eso sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. ¿Sale? Entonces, ese será el resultado. 32. De 2 a la 3 por 2 a la 2. Es igual a 2 a la 5, que es igual a 32. Entonces, cuando nos den multiplicaciones de potencias, lo único que tenemos que hacer, recordemos que es multiplicar, ¿sale? Multiplicar al final, pero lo único que tenemos que hacer es sumar exponentes. No se les va a olvidar. Cuando la clave de esta regla es que cuando nos pongan a multiplicar dos potencias, no nos vayamos a hacer bolas y nos vamos a confundir. Lo único que tenemos que hacer es sumar los exponentes. 5 a la 2 por 5 a la 3 es igual a 5 a la 5. Y se hace esa misma exponencia, o esa misma potencia, perdón, que ustedes ya lo saben realizar o resolver. 2 a la 3 por 2 a la 2 es igual a 2 a la 5. Y se hace el mismo procedimiento y nos da el resultado, ¿sale? No se van a confundir. Esta es la primera ley o la ley más importante dentro de las propiedades de las potencias en el álgebra. Y la otra es
cuando nos pidan dividir. Entonces, cuando nos pidan dividir dos potencias, cuando nos pidan dividir dos potencias, se hace de la misma manera, ¿sí? Déjense los explico. Si tenemos, por ejemplo, 5 a la 4 sobre 5 a la 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues únicamente vamos a dividir. Vamos a dividir normal. Sin embargo, el objetivo o lo importante de dividir potencias está en que si para multiplicar sumábamos los exponentes, para dividir los vamos a restar. Entonces, 4 menos 2 nos da 2. Por lo tanto, va a ser así. ¿Sale? Nos quedaría así. 5 a la 2 sobre 5 a la 2. Y ahora sí, ya se puede hacer normalmente la división. ¿Sale? Entonces, 5 al cuadrado entre 5 al cuadrado, pues nos daría 25 entre 25, por lo tanto es igual a 1. Entonces, es sencillo. Si para multiplicar los exponentes se suman, para restar los exponentes se restan. ¿Sale? Repito una vez más, si para multiplicar potencias, las potencias o los exponentes se suman, para dividir potencias, los exponentes se restan. ¿Sale? Esto sería como que lo más importante de esta sesión, de estas clases. Ahora, ya casi para terminar, esta segunda clase de aritmética y la introducción al álgebra, que vamos a practicar muchísimo en esta ocasión, va a ser lo siguiente, ¿sí? Lo siguiente yo les quiero compartir también, permítanme nada más, un video sobre lo que van a ser las expresiones algebraicas y les va a encantar. Y esto va a ser con lo que vamos a terminar para poder esta clase, que es la introducción al álgebra. Vamos a ver en este momento lo que son alumnos, las expresiones algebraicas más comunes, que son monomios, binomios, trinomios y polinomios. A este tema se le llama expresiones algebraicas básicas. Y vamos a entender a qué se refiere una expresión algebraica que es monomio, otra que es polinomio y otra que es los trinomios, ¿sale? Espero que les vaya a agradar. Esto es bastante sencillo y se los paso en un momentito. Nada más permítanme, recuerden que todo esto es en vivo y directo. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de suma y resta de polinomios. Y ahora vamos a ver la clasificación de las expresiones algebraicas dependiendo del número de términos. Y lo primero que vamos a ver pues es qué es un término, porque primero tenemos que saber eso. Y voy a dar una definición mía. Y un término es simplemente una expresión algebraica que no tiene sumas ni restas. ¿Qué quiere decir esto? Un término puede ser 5x, recordemos que aquí está solamente multiplicándose el 5 por la x, o menos 2y, aquí hay un solo término porque solamente hay multiplicación, o menos 3x más 2y. Esto ya no es un término porque esto ya es la formación de dos términos. Como hay una suma, simplemente eso nos indica que cuando llegamos a una suma, ya nos indica que hay otro término. O sea, en este caso, esta es una expresión que tiene un término y dos términos. ¿Cómo se reconocen los términos? Están separados por el signo más o por el signo menos. Por ejemplo, las expresiones, vamos a observar el signo positivo o el signo más y el signo menos
¿Qué está separando? En este caso, aquí hay una separación. Este signo más está separando esta expresión y esta expresión. Entonces aquí tenemos dos términos. Aquí hay un signo más y un signo menos que están separando. Aquí hay un término, dos términos y tres términos. Y aquí, si nosotros observamos, hay un signo negativo que está separando estas dos. Y aquí luego sigue un signo positivo que está separando estas dos. Entonces aquí hay tres términos. Ahora sí vamos a pasar a la clasificación de expresiones algebraicas. Y la clasificación es la siguiente. Los términos se clasifican en monomio y en polinomio. ¿Qué es el monomio? El monomio es la expresión algebraica que tiene solamente un término, o que es un polinomio, es la expresión que tiene dos o más términos. Entonces, si encontramos una expresión algebraica que tiene un solo término, es un monomio. Si tiene dos términos, es un polinomio. Tres términos es un polinomio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 es un polinomio. Pero dentro del polinomio hay unos nombres específicos. Dentro de los polinomios, pues obviamente está el que tiene dos términos, tres términos, 4, 5, 6. El que tiene dos términos se llama binomio. Bi, que quiere decir dos, y nomio, bueno, eso no necesitamos saberlo. Aquí, trinomio, tri, que quiere decir tres. Aquí también podríamos decirlo mono, que quiere decir uno, un término, dos términos, tres términos, y los demás, que a los demás ya se les llama simplemente polinomio. Entonces, voy a escribir aquí un monomio, una expresión de un solo término, por ejemplo, menos 2x. Ese es un solo término, ese se llama monomio. Voy a escribir una expresión de dos términos, menos 2x más 3y. Esta expresión tiene dos términos, entonces tiene dos nombres. Yo puedo decir que esto es un binomio, pero también, como el binomio es un polinomio, también puedo decir que esto es un polinomio. Más exactamente es un binomio. Ahora una expresión que tenga tres términos, menos 2x más 3y menos 5z. Esto es un trinomio porque tiene 1, 2 y 3 términos, pero también podríamos decir que es un polinomio. Y a los otros ya simplemente se les dice que son polinomios. Entonces, por ejemplo, menos 2x más 3y menos 5z más 8. Esta expresión tiene 1, 2, 3 y 4 términos, entonces esta expresión es un polinomio. Como siempre, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes lo que van a hacer es identificar cuántos términos tiene cada una de estas expresiones y por eso van a identificar también si es un monomio, binomio, trinomio o polinomio. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. El primero tenía tres términos, por eso se llama trinomio, pero también se le puede llamar polinomio. Más exactamente se le dice trinomio, ¿no? El segundo tiene dos términos, por eso se llama binomio, pero también es un polinomio. Nuevamente, más exactamente se le dice simplemente binomio. Por decirle binomio o trinomio ya se sabe que es polinomio. El tercero tiene un solo término, por eso es monomio. El cuarto tiene cuatro términos, es un polinomio. A este sí no hay que llamarle sino polinomio, no se puede llamar de otra forma. Y aquí tiene tres términos, entonces se llama trinomio. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de suma y resta de polinomio. Bien, alumnos, acabamos de nosotros también ver a través de este video lo que son las expresiones algebraicas y también por qué se clasifican. Recordemos que acabamos de ver lo que son los términos. Un solo término se llama monomio. Monos es igual a 1. Un término. Binomio, dos términos. Trinomio, tres términos. Y los polinomios, poli significa mucho, pues muchos términos. Bien, alumnos, con esto terminamos nuestra segunda clase de aritmética. Vamos a seguir trabajando nosotros en ejercicios para consolidar la suma, la resta de fracciones, la identificación de fracciones. También vamos a trabajar con potencias y vamos a trabajar también identificando expresiones algebraicas como el trinomio, el binomio, el monomio y el polinomio. Bien, espero les haya gustado nuestra clase. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda que ustedes tengan,
Recuerden, por favor, que estoy a través de los medios que ustedes conocen, el WhatsApp, el Messenger y también tenemos a través del mismo Facebook. Bien, entonces muchísimas gracias, alumnos. Los leo y esperen las actividades. Nos vemos en un momento.